Teoría del duelo disfuncional. Fracaso o prolongación en el uso de respuestas intelectuales y emocionales, mediante los que los individuos, familias, comunidades tratan de superar un proceso de modificación del autoconcepto provocado por la percepción de una pérdida. Ella es Georgina Ganschill-Eix. Nació en Newberg, Carolina del Norte, en 1945. Se diplomó como enfermera en Wells Hospital School Nursing, en Durban, en 1966. En 1977 se licenció como enfermera. En 1980, Eix completó el máster de enfermería en la Universidad de Carolina del Norte. En 1988 realizó su doctorado en educación. Sus intereses de la teoría por la muerte, el moribundo, la pena y la partida se dio desde que ella tuvo un accidente automovilístico. Tuvo severas lesiones, así que ella decidió fomentar y preparar más enfermeros con este enfoque. En 1983 fundó un grupo de apoyo para personas con cáncer y sus parejas. Luego de ir a un congreso con Mary Lerm sobre el duelo disfuncional, se contactó con Burkle para realizar investigaciones juntas. Metaparadigmas. Persona. Los seres humanos tienen una percepción idealizada de los procesos vitales y de la salud. Las personas comparan sus experiencias con el ideal y con quienes lo rodean. Aunque la experiencia de cada persona con la pérdida es única, existen características comunes, previsibles, acerca de la experiencia de la pérdida. Salud. Hay un funcionamiento normal. La salud de una persona depende de la adaptación a discrepancias asociadas a la pérdida. El abordaje eficaz origina una respuesta normal a las pérdidas vitales. Entorno. Hay interacciones con el contexto social que incluye el ambiente familiar, laboral y de asistencia sanitaria. Los individuos responden a su evaluación de sí mismos con respecto a las normas sociales. Afirmaciones teóricas. Afirmación 1. El duelo disfuncional es una respuesta humana normal relacionada a la discrepancia continua y creada por una situación de pérdida. 2. El duelo disfuncional es una naturaleza clínica. 3. Los desencadenantes externos e internos previsibles de mayor duelo pueden clasificarse y anticiparse. 4. Los seres humanos tienen estrategias de abordaje inherentes y aprendidas que pueden o no ser eficaces para recuperar el equilibrio normal al experimentar un duelo disfuncional.
Quinta, las intervenciones de los profesionales sanitarios pueden o no ser eficaces para ayudar al individuo a recuperar el equilibrio normal. Sexta, un ser humano que presenta una pérdida única o continua percibirá una discrepancia entre el ideal y la realidad. Séptima, la discrepancia entre real e ideal conduce a sentimientos de aflicción generalizada y duelo. Forma lógica. La teoría se basa en diversos estudios cualitativos. A través del análisis de 196 entrevistas surgió la teoría intermedia del duelo disfuncional. Fueron pruebas empíricas. Describieron el fenómeno del duelo disfuncional, identificaron desencadenantes comunes del duelo y describieron mecanismos internos para hacerle frente. El papel de las enfermeras en gestión externa del duelo disfuncional. Los depuestos teóricos de evidencias claramente en los datos empíricos. Aceptación por parte de la comunidad enfermera. Práctica profesional. Una serie de estudios en forma de base de teoría intermedia del duelo disfuncional. Está lleno de implicaciones para la práctica. Ha servido de base para autores y publicaciones dirigidas al público centrado en la práctica. En la práctica de enfermería, las principales implicaciones para la práctica, con sugerencias a las enfermeras para ayudar a los individuos y familiares a tratar eficazmente los hitos y los acontecimientos desencadenantes. Otra biografía centrada en la práctica, en el trabajo realizado, se describen relaciones prácticas, también pueden relacionarse con la educación. Formación. Hay dos aspectos descritos, dos aspectos de uso de la teoría intermedia del duelo disfuncional. Uno de ellos es sobre un diagnóstico de enfermería por la North American Nursing Diagnostic Association, la NANDAN, internacional en 2013. El otro es el uso del trabajo del NCRS en formación continua. El duelo disfuncional como diagnóstico enfermero. La revisión bibliográfica sobre el duelo disfuncional reveló que fue aceptada como diagnóstico enfermero por la NANDAN en 1998. Investigación. De la investigación publicada, que ha actualizado el trabajo, reveló que la mayoría de los artículos eran de extensión del trabajo, incluían representantes de poblaciones previamente estudiadas, como lo eran los individuos con cáncer, esclerosis múltiple, esterilidad, enfermedades de Parkinson, cuidadores de niños de retraso del desarrollo, adultos con enfermedades mentales crónicas, o niños con pérdidas de seres queridos, y varios casos como también el VIH. Un área de desarrollo posterior es la variación de la intensidad del duelo disfuncional, como se sugería en un estudio de cuidadores de adultos con una enfermedad crónica o mental, o niños con discapacidades crónicas. Los cambios de roles impactan en la intensidad del duelo disfuncional. Al medir la intensidad,
La teoría inmediata del duelo sirve y fue muy útil como marco de estudios sobre la eficacia de las intervenciones. Crítica. Esta teoría describe claramente un fenómeno que se observa en el área clínica cuando se produce una pérdida y es evidente que es aceptarlo en la práctica de enfermería. Como se ha indicado previamente, el diagnóstico enfermero del duelo disfuncional aparece en los manuales de enfermería y se define como clínico, recurrentemente y potencialmente progresivo, y como tal, coinciden en la definición de estas teorías. En cada una de las obras publicadas por estas teorías se definen principales conceptos. Simplicidad. El modelo teórico del duelo disfuncional potencia la comprensión de la relación entre las variables. Con este modelo está claro, el duelo disfuncional es clínico, generalizado, potencialmente progresivo, con un número limitado de variables. La teoría es concisa, de fácil comprensión. Como teoría intermedia es útil para el diseño de la investigación y como guía de la práctica. El concepto de duelo disfuncional empezó con el estudio de padres de niños con un defecto físico o cognitivo. A través de pruebas empíricas, la teoría se amplió para incluir diversas experiencias de pérdida. La teoría se aplica claramente en un amplio rango de pérdidas y es aplicable al individuo afectado. Como es característico de una teoría intermedia, el limitado alcance permite a los investigadores estudiar el fenómeno, con un número limitado de variables y relaciones definidas entre las variables. Los investigadores pueden generar hipótesis relacionadas con el estudio de las intervenciones de enfermería que favorecen estrategias eficaces para la gestión del duelo disfuncional. Consecuencias deducibles. Como consecuencia de este gran volumen de investigaciones, el duelo disfuncional es un fenómeno ampliamente aceptado. Como la evidencia su inclusión en los diagnósticos de la Anandan, las enfermeras y otros profesionales de la salud han hallado validez para su experiencia con la pérdida en la clínica. Por lo consiguiente, los profesionales sanitarios pueden normalizar las experiencias, como afirmó Ells. El duelo disfuncional es como la experiencia del embarazo. Es un proceso normal en los sujetos. Puede beneficiar de la guía y el apoyo de los profesionales sanitarios. Modelo teórico del duelo disfuncional. Como conclusión,
La pérdida es una experiencia común a todos los individuos. Esta teoría intermedia describe el fenómeno del duelo disfuncional, con una respuesta normal a la discrepancia continua creada por la pérdida.